Un placer poder estar aquí. Gracias, Jorge, por la presentación. Soy Lucas Galito, soy el director de GSMA para América Latina, cerrando estos 2 días de debate que de alguna forma buscamos dialogar y entender cómo podemos llevar a Colombia hacia un 2030 digital y conectado. En ese sentido, seguramente muchos de ustedes conocen a la asociación. GSMA es la Asociación Mundial de Operadores Móviles. Jorge recién mencionaba Barcelona. Mobile World Congress Barcelona es el evento más relevante de economía digital que existe en el planeta. Muchos de los que están acá participaron, han participado en ese espacio. Y representamos a todos los operadores del mundo. Representamos a más de 1000 compañías, no solamente del ámbito de la infraestructura, sino también de la economía, digital. Y en ese sentido, estamos ya desde hace unos 8 o 9 años, empezamos un proceso donde intentamos llevar una hoja de ruta a través de los países que pasan por procesos eleccionarios, elección a presidente, una hoja de ruta para potenciar la conectividad, que es la columna vertebral de la economía digital. El año pasado tuvimos la posibilidad de presentar un análisis para Chile, y este año tenemos 2 países grandes de América Latina que van a pasar por un proceso eleccionario a la primera magistratura, que son Colombia y Brasil más tarde en el año. Pero bueno, tengo una formación profesional, soy ingeniero, me gustan los números. GSMA es una asociación que busca fomentar políticas públicas basadas en evidencias. Creemos firmemente en la posibilidad de mejorar todos los procesos regulatorios y de política pública, y por eso tenemos una pequeña radiografía hoy de la conectividad en Colombia. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que en los últimos 8 años duplicamos la cantidad de colombianos conectados a banda ancha móvil. Hoy 61% de los colombianos están conectados a banda ancha móvil versus un 35% que había hace aproximadamente 8, 9, 10 años. Un 4% de los colombianos no tienen cobertura de banda ancha móvil y por supuesto tenemos que trabajar. Pero algo muy interesante es que un 35% tiene cobertura de banda ancha móvil, pero no la utiliza. ¿Por qué no la utiliza? Falta de contenido local relevante, falta de aptitudes digitales, y otra de las cuestiones principales es el precio de los dispositivos, la asequibilidad de los dispositivos móviles. Hoy todavía está visto al dispositivo móvil como un bien suntuario, un bien que de alguna forma tiene niveles impositivos que son compatibles con un bien de lujo. En la platea hay mucha gente joven, no sé si tan joven como para recordar que hace años atrás usábamos los dispositivos móviles aún sin servicio, abrochados en nuestro cinturón para mostrar un símbolo de estatus, ¿no? El móvil era un símbolo de estatus. Quien tenía un teléfono móvil pertenecía al segmento más alto. Hoy no hay duda que es una herramienta de democratización, es una herramienta que permite fortalecer los derechos digitales, como le gusta decir a Jorge, que permite hacer más fuertes las democracias latinoamericanas. Creo que todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, nos levantamos todos los días para trabajar, para conectar a más personas, más rápido, con la mejor tecnología posible, de la forma más asequible, tanto del sector público como del sector privado, como los organismos multilaterales. Compartimos ese objetivo en común entre gobierno, industria y instituciones multilaterales. De vuelta, soy ingeniero, tengo una deformación, me gustan los números, me gustan las fórmulas. Y parafraseando a una política argentina, no es magia. O sea, lograr la conectividad no es magia. Solamente se logra conectividad a través de las inversiones. Ahora, de alguna forma, las inversiones son el fruto de la capacidad de un negocio de hacer dinero. Y si rápidamente pensamos cómo surge esa capacidad de hacer dinero, son ingresos menos egresos. Ahora, cuando pensamos las formas que tenemos de mejorar esos ingresos y de hacer más finos esos costos, bueno, probablemente hay 5 o 6 opciones que podemos mencionar, ¿no?
Podríamos aumentar precios, pero la verdad, dada la intensidad competitiva y basado en evidencia empírica, no hay mercado en América Latina en donde el servicio móvil no sea deflacionario. Todos, en cada uno de los países de América Latina, el precio del servicio, y Colombia tiene uno de los precios más asequibles de América Latina, han sido deflacionarios en relación al índice general de precios. Podemos sumar conectados, pero también estamos llegando a un límite de la conectividad. Tenemos espacio, pero ya estamos acercándonos al límite de lo posible. Podemos de alguna forma pensar en nuevos servicios, y allí ya vamos a ver, cuando bajemos al caso de Colombia, tenemos que pensar algunas interpretaciones de algunas barreras que tal vez no nos permiten llegar a buen puerto en ese sentido. Como sabemos, la conectividad de calidad es un bien finito, con lo cual el uso eficiente de ese recurso finito resulta también clave en la ecuación de la conectividad para más y mejor conectividad, y poder tener estructuras de mercado y escala que nos permitan ser eficientes en el uso del capital. Ahora, cuando pensamos en los egresos, el 90% aproximadamente del costo de producir conectividad es explicado por 3 ítems. Uno, el precio del espectro, que es esa autopista invisible que conecta los dispositivos con las antenas. Otros son los impuestos. El otro es el costo de despliegue y finalmente las asimetrías regulatorias. Con lo cual, conectar no es magia, es decisión, tratando de potenciar los ingresos, hacer de alguna forma más eficientes los egresos de manera de poder tener mayor capacidad de inversión. Ya estoy poniendo aquí el código QR para aquellos que lo quieren descargar, y vamos de lo general a lo particular. Hicimos un trabajo junto con el equipo de GSMA, liderado por Lucrecia, por Pau, que están aquí también, nuestro economista en jefe, nuestra directora de política pública, en donde, teniendo en cuenta la realidad de Colombia, pusimos una hoja de ruta que compartimos más temprano con los candidatos aquí presentes, una hoja de ruta de cuál creemos que debería ser el camino que debería tomar el próximo presidente de la República para potenciar la conectividad en Colombia para los próximos 4 años. Y esto lo pusimos en 2 ejes: el eje de expansión de infraestructura digital y el eje de inclusión digital como política de Estado. Sobre cada uno de los ejes tenemos algunas propuestas dentro de lo que es la expansión de infraestructura de conectividad. El primer punto es que tenemos que pensar un marco regulatorio que se ajuste a la realidad actual. La Internet, me gusta decir que la era de la Internet romántica se acabó, ¿no es cierto? Hace ya varios años que se acabó. Hoy Internet es un motor de productividad. Hoy Internet cambia nuestras vidas. La era de la Internet romántica terminó. Y deberemos entender un marco regulatorio que entienda el ecosistema digital como un todo, que entienda el ecosistema digital con las plataformas, que entienda el ecosistema digital con los proveedores de Internet, que entienda el ecosistema digital realmente como un todo. Y de esa forma, como derivada, poder tener o fortalecer la capacidad institucional de un regulador que tenga las herramientas que permitan regular, valga la redundancia, a ese ecosistema digital complejo y amplio. Derivado de eso, el tercer punto son las obligaciones ecuánimes entre todos los actores del ecosistema digital. Hoy existe una asimetría regulatoria y donde el usuario al final del día no sabe el servicio que está recibiendo, por dónde viene, cuáles son los servidores que pasó, qué antena o qué equipamiento dentro de la red. Con lo cual existen asimetrías regulatorias que deberíamos pensar, de revisar al momento de pensar el servicio extremo. 3 puntos adicionales en relación a la infraestructura de conectividad y las recomendaciones específicas. La modernización del enfoque de neutralidad de red. Este es un punto importante, sobre todo cuando pensamos que la quinta generación y las próximas generaciones de GES que vengan están enfocadas en servicios específicos. Hoy, por ejemplo, no resultaría lógico si el tráfico de nuestro coche conectado, nuestro marcapasos conectado, compite con el de correo electrónico. Parecería no tener mucho sentido, y deberíamos pensar un marco de modernización que enfoque la neutralidad de red como una herramienta que permita nuevos negocios, reconociendo la naturaleza de innovación que tiene Internet. Tal vez 20 años atrás, cuando se discutió este tema, hacía sentido. Hoy creo que vale la pena repensar eso.
Política de espectro alineadas con objetivos de conectividad. Lo hablamos con el exministro Mauricio antes de comenzar. En una receta para hacer una torta, el valor de los ingredientes al final del día nos da el valor de la torta y del resultado final. El espectro es el elemento principal en la fórmula de construir o de fabricar conectividad. Si ese espectro es caro, por ende, resulta complejo que su producto final no lo sea. Y aquí se da una paradoja justamente en Colombia, teniendo uno de los precios más bajos del servicio, pero uno de los precios más altos de espectro en la región. Sin duda, la revisión de la política de espectro debería alinearse con los objetivos de conectividad universal. El último punto son esquemas energéticos que protejan la inversión. Las redes de telecomunicaciones son intensivas en el consumo energético, pero están distribuidas en todo el territorio nacional, con lo cual la agregación de ese consumo energético nos pone en la categoría de uno de los principales actores en el consumo energético, que nos debería permitir poder tener acuerdos específicos que hagan mucho más eficiente la gestión de la infraestructura. Para entrar en el eje de la inclusión digital como políticas de Estado, creo que unos puntos importantes a mencionar es el primero, la reducción de impuestos específicos que encarecen la conectividad. Nuevamente, el móvil ha pasado de ser un elemento de estatus social a ser un democratizador de acceso a Internet. Y muchas veces las estructuras impositivas no acompañaron esa evolución. Hoy seguimos teniendo impuestos específicos. Hoy, en promedio, la industria de telecomunicaciones tiene un 50% más de carga tributaria que el promedio de las industrias. ¿Queremos pagar impuestos? Por supuesto. Queremos pagar impuestos al nivel que pagan las demás industrias. El otro punto es alinear los objetivos de inclusión digital con la reforma del Fondo Único de las TIC. Y en este sentido, tal vez 2 o 3 reflexiones. La primera, poder tener métricas, de nuevo mi formación profesional de ingeniero, poder tener métricas que nos permitan entender cómo se utilizan esos fondos, cuántas personas conectan, de qué forma se están utilizando, pero también entender quiénes deberían contribuir a ese fondo. Para aquellos no más viejos, con más experiencia en el sector, recordarán cómo nació el Fondo de Universalización de las TIC. En aquel momento eran justamente las empresas de telecomunicaciones contribuyendo a un fondo que permitía implantar la telefonía fija en aquellos lugares donde no era rentable. Con la evolución de la tecnología, estos fondos se utilizaron para hacer más masiva la banda ancha, tanto móvil como fija. ¿Quiénes se benefician? Todo el ecosistema digital. ¿Quiénes contribuyen? Los mismos operadores de telecomunicaciones. Tal vez valdría la pena pensar si no deberíamos seguir el principio y quienes contribuyan al fondo sean aquellos que se benefician del fondo. Las últimas dos recomendaciones sobre el segundo eje. Fortalecer las campañas de alfabetización digital. Poco lo que mencionaba. Uno de los principales ofensores de ese 35% que no se conecta es que no sabe cómo hacerlo. Esta es la parte en que a mi madre no le gusta, que es cuando la recuerdo a ella, que me llama cada dos, 3 días y me pregunta, cambió el fondo de pantalla del móvil, no sabe cómo hacer, no sabe cómo encontrar la red o cómo utilizar Gemini, ¿no? Entonces, fortalecer las campañas de alfabetización digital que permita fortalecer ese uso de la apropiación de la tecnología. Y el último punto, integrar la inteligencia artificial en la agenda digital. Y acá es interesante algo para mencionar. Hay un gran hype en relación a lo que es la inteligencia artificial, pero hay una realidad. Sin infraestructura digital, la inteligencia artificial no funciona. Básicamente, los modelos de inteligencia artificial necesitan capturar todos los datos, necesitan hacer su gestión de esos datos y necesitan devolver una respuesta al pedido que se hace. ¿Y esto cómo se logra? Con infraestructura digital. Con lo cual, integrar la inteligencia artificial en la agenda digital con un foco en la infraestructura habilitante es clave. Con esto me gustaría agradecer una vez más a Jorge y al grupo DPL por permitirme estar aquí con ustedes, presentar las recomendaciones para lo que nosotros creemos una Colombia digital y conectada
2030. Nuevamente les dejo aquí el código QR, nuestro documento está disponible en la página web, y Jorge, te devuelvo la palabra.